Hola, ¿cómo están, banda? Luego de haber tomado unas pequeñas vacaciones, me llegó la motivación para poder hacer un video sobre este anime Look Back del autor Tatsuki Fujimoto, que es conocido por sus grandes obras de manga, pero esta vez hablaremos sobre Look Back. La historia empieza con Fujino, quien es una chica que la cual le gusta dibujar y hace historietas cómicas para el diario escolar y la cual es reconocida por ello, diciéndole que podría ser mangaka o que es una artista. Eso hace que tenga un ego por la nubes. Luego el profesor la llama a Fujino para preguntarle que si semana que viene podría compartir el espacio de manga para que dibuje una chica llamada Kyomoto y que es alguien incapaz de asistir a clases. Esto no preocupa a Fujino, en vez, ella se burla diciendo que no se preocupa compartir espacio con una aficionada y la cual no espera mucha de alguien quien le da miedo a asistir a clases. Luego de unos días, mientras repartían el día escolar, Fujino queda asombrada con los dibujos de Kyomoto porque hace que los dibujos de Fujino se miren basura a comparación con los de Kyomoto. Esto hace a Fujino que se sienta como el resto de los demás, ya que ella siempre ha sido halaga por sus historias y viéndose superada por los paisajes de Kyomoto hizo que lastimara su ego, no pudiendo aceptar que hubiera alguien mejor con aprender a dibujar mejor, dedicado días, semanas, meses y sus años de escuela con aprender a dibujar mejor y haciendo a alguien distante con sus amigos como de su familia. No es hasta empezó la secundaria que una de sus amigas le dijo que ya era alguien grande para los dibujos, que creerán que es una friki. Esto le vale madres a Fujino y sigue dibujando. Esto también preocupa a la familia de Fujino porque solo se la pasa encerrada dibujando y teniendo malas calificaciones, pero esto no importa a Fujino hasta que un día, leyendo el diario escolar, viendo que pese que se haya esforzado bastante no podría ser mejor que Kyomoto, rindiéndose y deja de dibujar y tirando todos los cuadernos que ella dibujaba. Luego de graduarse el profesor le pide un favor a Fujino, que si podría entregarle el diploma de graduación a Kyomoto. Esta de mala gana acepta. Fujino, al estar afuera de la casa de Kyomoto, entra, al ver que nadie respondía entró gritando hasta que vio una viñeta vacía. Entonces se puso a dibujar un concurso de encierro donde había gente afuera de la casa de Fujimoto gritando que salga, mientras que otros gritando lo contrario. Y en la competencia mundial de encierro, Kyomoto está en primer lugar por amplia ventaja. Al terminar el dibujo, el viento lleva la viñeta pasándola debajo de la puerta, lo haciendo que Fujino se vaya avergonzada. Mientras se iba, Kyomoto sale de casa con prisa deteniendo a Fujino, y aquí podemos ver como Kyomoto es alguien quien le da miedo a las personas, siéndole casi difícil hablar con Fujino, pero que aún así reúne valor para poder hablar diciéndole que ella es una gran fan de sus historietas y llamándola Fujino Sensei para después pedirle su autógrafo, pero como no tenía papel le pidió que firmara en su espalda y Fujino aceptó, haciendo feliz a Kyomoto. Luego de eso Kyomoto le preguntó a Fujino de que por qué dejó de dibujar. Y Fujino, como no quería admitir que dejó de dibujar porque Kyomoto dibujaba mejor, entonces miente diciéndole que estaba trabajando en una historia para un concurso de manga, y esto hace que explote de emoción Kyomoto. Quiero verlo. Eso es asombroso. Por favor, yo quiero verlo. Pero solamente está dentro de mi cabeza. Ya lo tengo terminado en mi mente. Básicamente solo falta el trabajo de lápiz y tinta. ¡Quiero verlo, por favor! ¡Por favor! Fujino le dice que cuando termine, le mostrará el manga. Luego de esto Fujino se va, pero esta vez se va emocionada tanto que cuando llega a casa entró con toda la ropa mojada y empezando a dibujar de nuevo, pero está con Kyomoto como su ayudante para poder terminar el manga que entre comillas supuestamente Fujino tenía en mente. Y luego de un año terminaron el manga y lo presentaron, el cual el encargado del concurso queda asombrado a ver cómo dos chicas de secundaria había hecho un manga, y cuando se publicó la revista Fujino junto a Kyomoto fueron una tiendita pasando por la nieve para poder leer una revista, y mientras pasaban las páginas pudieron ver que su manga fuera segundo lugar, siendo ganadoras de 1.000.000 de yenes, que hoy en día son como unos $6.000. Luego de haber ganado el premio se reparten el premio abriendo una
pero Fujino le muestra a Kyomoto que había retirado 100.000 y diciéndole que en la mañana irán a la ciudad y que le invitará todo lo que ella quiera. Kyomoto le dice que sería mejor ahorrarlo, pero Fujino le dice que dibujaran más manga y tendrá más dinero. Luego nos muestran unas escenas que son referencias a diferentes mangas del autor, como lo es la Chainsaw Man mientras caminaban por la ciudad, o la del cine. Que película que miran hace referencia al manga de Sayonara Eri. Luego de un día en la ciudad, Kyomoto le agradece a Fujino por todo, sobre todo por haberla sacado de su habitación. Contale que le aterraba salir ese día por las personas, y que ella empezó a dibujar porque estaba aburrida, y que alegra haber dibujado dejándonos esa linda escena en donde mientras estaban juntas tomaban inspiración para sus mangas. También Kyomoto quedó impresionada por un libro de ilustración de escenarios, haciendo que quiera mejorar. Luego les dicen quieren hacer una serie, haciendo que Fujino se emocione, pero nota que a Kyomoto no le emociona. Para luego llega a esta escena en donde Kyomoto decide renunciar para y convertirse en una mejor artista, pero en vez de recibir apoyo de su amiga o alegrarse, ella simplemente dice que no hay ningún problema ya que ella solo dibuja los fondos, que ella puede conseguir a quien sea para que haga ese trabajo, prácticamente diciéndole que no la necesita y diciéndole que estudiar no sirve, que alguien como ella no podría triunfar y que va a conocer mucha gente y ni siquiera es capaz de hablar con cajeros del supermercado, diciéndole que solo estando con ella estará bien, pero Kyomoto no quería depender de ella y en lágrimas le dice que quiere ser mejor artista. Se me hizo egoísta como Fujino se reacciona a ella pese a que Kyomoto le dijera que se esforzaría y que mejoraría. Fujino responde con hoy que será súper aburrido. Aquí quiero tomar unos puntos y hablar sobre los personajes. Kyomoto empezó a dibujar porque estaba aburrida en su casa, porque como le aterraba la gente no podía salir de su casa, y que cuando conoció a Fujino se emocionó al conocerla, que pese a aterrarle a la gente, fue capaz de salir de su habitación y hablarle. Luego se hicieron amigas, y empezaron a trabajar juntas. Obvio, esto emocionaba a Kyomoto trabajar con alguien quien admiraba, pero luego hacer tantos mangas se dio cuenta que quería ser una mejor artista. Al ver el libro de ilustración quedó cautivada, queriendo mejorar su potencial y ser una mejor artista, para comenzar a seguir sus propios sueños, mientras que Fujino lo hacía para sentirse especial, diferente al resto, y podemos ver esto cuando Fujino conoció a Kyomoto y se da cuenta que Kyomoto la idolatra y ama sus dibujos, sus historias, y eso lo podemos ver también cuando Kyomoto llama genio a Fujino, y esto hace sentir extasiada a Fujino al saber que la persona que consideraba mejor, alguien que nunca iba a superar, era alguien que amaba su trabajo, y eso hace que vuelva a dibujar, y es irónico como la historia da estos giros. Fujino dejó de dibujar cuando se dio cuenta que arte Kyomoto, haciendo que se deshaga de todo su mangaka, pero cuando se da cuenta que Kyomoto es alguien que ama su trabajo, eso hace que vuelva de nuevo a dibujar. Pero no son tan distintos estos contraste, pero algo tenían en común, y es que ambas quieren ser mejores artistas, mientras que Fujino lo hacía para ser mejor que Kyomoto, por orgullo, mientras que Kyomoto lo hacía para no depender de ella y seguir sus sueños, pero en vez de recibir apoyo fue todo lo contrario, y que pese a Fujino le dice que no triunfaría, que sería aburrido. Kyomoto, a diferencia de Fujino, no renunció. Luego de haberse separado, Fujino siguió haciendo el manga, el cual sería una serie, que por cierto una serialización significa que va a estar sacando capítulo cada semana o cada mes y que lo recopilan para que sean tomos. Pero yendo a la historia, Fujino empezó a trabajar sola teniendo asistente, y que por cierto su manga es una referencia a lo que es Chainsaw Man pero si fueran un tiburón, y el cual tuvo mucho exitoso. Pero un día mientras Fujino trabajaba, habla por teléfono mientras buscaba más asistentes, hasta que miró en las noticias que alguien había atacado a una universidad en la cual era en la que estudiaba Kyomoto, y universidad en donde se reportaron heridos y personas quienes perdieron la vida, siendo uno de ellas Kyomoto. Lo que digo es que, si tendremos nuestra serie en manga, quiero que hagas dibujos fabulosos. Pero es que yo soy muy lenta. Quisiera dibujar mucho más rápido. Eso es muy fácil. Mejora tus habilidades y aumentarás tu velocidad. Yo ya pensé en mejorar mis habilidades. Entonces, yo voy a mejorar mi dibujo también, para ser igual a ti. Bueno, no dejes de observarme y vas a crecer también.
Kyomoyo era una de las personas quienes habían fallecido en la universidad. Entonces Fujino devastada va a la casa Kyomoto. Al entrar vio que había un tomo del manga en el que ella había estado trabajando, el cual es otra referencia al manga de Chainsaw Man, específicamente en el arco de RC. Mientras volteaba las páginas se encontró la viñeta que se había deslizado debajo la puerta de Kyomoto y luego se culpa a ella misma creyendo que si no hubiera sacado de su habitación no hubiera muerto, hasta que luego nos muestran un mundo alternativo en donde Kyomoto no salió de su habitación y no conoció a Fujino. Kyomoto fue a la Universidad de Arte haciendo cuadro de pinturas y una ella haciendo otra referencia a Chainsaw Man. Luego nos muestran el día en que sucedió el ataque a la universidad, en donde entra a alguien con pico de hierro en mano, el cual está enojado porque cree que la universidad había robado su pintura, y a punto de atacar a Kyomoto aparece Fujino, del cual de unos putazos duerme al atacante pero rompiéndose las piernas. Luego Kyomoto la agradece a Fujino por salvarla y mirar el número, se da cuenta que era ella Fujino quien dibujaba en cuadro escolar y presentándole porque deja de dibujar y respondiendo casi mismo lo que anterior, y esta vez podemos ver quién es Kyomoto, quien se va emocionada a su casa, luego agarra una viñeta y dibuja, y que pronto al igual que Fujino se llevó el viento pasando debajo la puerta, el cual es como una recreación de la escena del ataque, pero Fujina se va con el pico clavado en la espalda, y por eso se llamaba Look Back la viñeta. ¿Herida? Entonces mi trabajo terminó. Y él termina la película cuando Fujino se da cuenta que aunque se hayan separado, Kyomoto seguía leyendo sus manga y atesorando el firma que le había dejado. Los mensajes que nos dejaron fueron varios: de no hay que ser egoísta, de que simple hecho de que haya alguien superior o mejor que yo no significa que tenga que abandonarlo, y de que hay disfrutarlo y seguir aprendiendo como progresando como persona, y de que hay que ser sincero con las personas, que nos importe como Fujino no lo fue con Kyomoto. En vez de decirle que puede reemplazar, no quería se fuera de su lado. Otro mensaje que pudo haber dejado es que debes seguir tus sueños, sin importar lo que digan los demás. Si tus sueños son seguir y ser una mejor persona, un mejor alumno. Yo quiero ser una mejor artista. Pues hazlo y persíguelos.